Empecemos con la materia auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, como ustedes saben muy bien, y creo que nadie tiene duda de esto, auditoría, ¿sí?, habla justamente de control o hace referencia a una actividad de control. La clave aquí es saber de qué tipo de control estamos nosotros hablando. Bueno, ustedes saben muy bien que auditor, ¿sí?, significa el que oye, ¿sí? Antes, originalmente, los auditores ejercían su función escuchando a las partes involucradas en determinado conflicto y eran los auditores los que determinaban o juzgaban sobre la verdad o la falsedad de lo que decían las partes involucradas en un determinado conflicto. Si bien la palabra auditor está muy relacionada con la profesión en ciencias económicas, quiero que sepan que hay otros profesionales que ejercen la auditoría, como por ejemplo los auditores médicos. Ustedes ¿se acuerdan cuando quieren ir a ver, por ejemplo, una muela? ¿Sí? Y el odontólogo, por ejemplo, le prepara el odontograma y ustedes van a la obra social para que el auditor de la obra social les vea si realmente ese trabajo que solicita el odontólogo corresponde. O, por ejemplo, van al auditor médico para que le autoricen algún estudio que se quieren hacer. También hay auditores ingenieros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se puede solicitar la asistencia de un ingeniero para que controle, por ejemplo, los cálculos métricos de un determinado edificio. También hay auditores relacionados con la profesión de abogados, que también, bueno, pueden ejercer algún tipo de control. De hecho, en la administración pública, hay muchos auditores que son abogados, ¿sí? Quienes trabajan en la administración pública saben que existen, por ejemplo, los asesores legales o los departamentos jurídicos, de asuntos jurídicos, que realizan el control de legalidad de una determinada proceso de compras, por ejemplo. Es decir, que en función de quién la ejerce a la auditoría y en función de qué es lo que se está controlando, tenemos nosotros distintos tipos de auditoría y distintos tipos de auditores. Bueno, nosotros tenemos que ver una cuestión vinculada con la auditoría en general primero. Tenemos que nosotros poder identificar qué significa auditar, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que se puede auditar es un sistema, ¿sí? Y hay distintos tipos de sistemas, como por ejemplo podemos auditar un sistema de información contable, ¿sí? Esa auditoría del sistema de información contable es una auditoría, por ejemplo, de estados contables. Podemos nosotros auditar la seguridad informática, ¿sí?, de una empresa. ¿Qué es la seguridad informática? Por ejemplo, la asignación de claves, la implementación de un programa, la prueba e implementación de actualizaciones o parches de esos programas, ¿sí? Todo ese sistema de computadora o de sistema de aplicaciones, también ustedes saben que, o todo ese conjunto de aplicaciones o conjunto de programas, también conforma un sistema. Una empresa es un sistema, ¿sí? Es un sistema donde intervienen distintas partes, ¿sí?, que se interrelacionan entre sí, de manera tal
que la suma, las partes, ¿sí?, sumadas entre sí, son más que la sumatoria individual de cada una de ellas. Ese sistema en funcionamiento equivale, ¿sí?, a más que considerar a cada parte individualmente. ¿Por qué? Porque ese sistema, ¿sí?, al estar las partes en movimiento y en una actitud dinámica, hacen que ese sistema sea más que la suma de las partes. Ustedes tienen que tener en cuenta que en un sistema, las propiedades o el comportamiento de cada parte que lo confecciona tiene un efecto en las propiedades y el comportamiento del sistema como un todo. Así, a su vez, las propiedades y el comportamiento de cada parte, ¿sí?, sepan ustedes que afecta a por lo menos algunas de las otras partes de ese sistema. Y entonces, no, pero esto es muy teórico, profesor, no lo entiendo. Y bueno, fíjate una cosa. En un sistema en una empresa productora, una empresa industrial, en un proceso de lo que es la aceptación, el ingreso y aceptación de la mercadería o de la materia prima, perdón, en ese proceso intervienen varios sectores cuando se recibe la mercadería, que es el sector recepción. Previamente hay un sector que se encargó de comprar esa mercadería, perdón, esa materia prima. Después que se recibe esa materia prima, ¿a dónde va esa materia prima? Al sector control de calidad, que es el sector que la empresa ha asignado para que controle si la materia prima enviada por el proveedor se adecua o se ajusta a las especificaciones de lo que se quería comprar y se le indicó al proveedor. ¿Y después qué hace? Esa materia prima controlada por el sector calidad va al depósito. Y los depósitos de ahí van contra requerimiento de materiales al sector productivo cuando corresponde. Pongámosle que el sector control de calidad no cumple adecuadamente su función, no revisa la materia prima. ¿Qué sector se podría ver afectado? Claramente el sector producción, porque estaría ingresando un lote de materia prima al sistema productivo, al proceso productivo, que no cumple con las especificaciones previas y por ende el producto terminado que obtendría el sector proceso productivo, el sector producción, no sería el buscado o el esperado. Pongámosle que el sector recepción manda control de calidad manda a almacenes y almacenes manda al proceso productivo. Pero no está que el sector recepción de la materia prima no entrega o no rinde al área contable los informes de recepción. Entonces, eso afectaría las registraciones contables que podría hacer o podría efectuar el área contaduría. Con lo cual ahí lo que se estaría viendo afectado es la confiabilidad o la integridad de la información contable. Por ejemplo, en la administración pública, yo informo un expediente, pero el encargado de mesa de entradas no lo saca. Ese comportamiento errático del encargado de mesa de entrada afecta a la continuidad del trámite. Yo me puedo quedar hasta las 8 de la noche informando todos los expedientes que tengo, pero si no los remiten del área correspondiente y no me informa que no lo hicieron, obviamente que mi trabajo va a ser en vano. A eso se refiere con sistema. Cada parte tiene su funcionamiento, pero cada parte funciona, o del funcionamiento de cada parte depende lo que pasa después, o lo que pasó, o si tiene sentido lo que se hizo antes. Dice, todo posible subgrupo de elementos del conjunto
tiene las dos primeras propiedades, que es lo que acabamos de hablar. Cada uno tiene un efecto y ninguno puede tener un efecto independiente sobre el todo. Todas las partes que forman parte de un sistema tienen un efecto positivo si hacen las cosas tal cual se pautaron, o negativo si no cumplen las normas sobre el resto de las partes que conforman este sistema. Fíjese que este sistema mayor, del cual forma parte en estos elementos que acabamos de hablar, o parte del sistema, se denomina macrosistema. Dice, un sistema no es igual a la suma de las partes. Eso es lo que yo decía. Sino que tiene características propias que lo diferencian y le dan su identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Por el dinamismo que hay entre los sectores. Los sistemas parecieran, cada parte del sistema pareciera ser algo estático, algo que no tiene movimiento, pero en la medida en que estas partes de un sistema se empiezan a interrelacionar, ¿sí?, entre sí, bueno, ahí se produce esa sinergia, ¿sí?, que define al macrosistema o sistema mayor. Por ejemplo, hasta en mi propia casa, yo le doy el dinero a mi esposa para que vaya a pagarle la universidad a mi hija. Y ella no le paga. Y va mi hija, estudia, quiere rendir y no puede rendir. ¿Sí? Hasta en la misma familia de uno, todos somos parte de un sistema, ¿sí?, que nos tenemos que interrelacionar y tenemos que cumplir las normas. Si uno falla, afecta al resto. Siempre un sistema constituye una unidad, un conjunto, un todo indivisible, que es parte diferente de los subsistemas que lo componen y del sistema mayor al que pertenece. Bueno, ¿qué vamos a decir? Ya hemos dado acabadamente ejemplos de lo que se entiende o de por qué una empresa es un sistema, ¿sí? Dice que una empresa puede ser considerada como un sistema porque es una organización conformada por elementos que se interrelacionan, ¿sí? En esa organización trabajan elementos humanos o recursos humanos y recursos también materiales, que los recursos humanos son los que manejan a los recursos materiales y los recursos humanos son los que se conocen como capital intelectual del ente, ¿sí?, que es muy valioso, y este capital intelectual es un intangible de gran valor que tiene una empresa y que desafortunadamente la contabilidad no está en condiciones de medir. Es decir, que el valor del capital intelectual de las personas que forman parte de una empresa, no, si bien es un recurso, no forma parte del activo contable, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas contables no han podido diseñar el sistema para medirlo en una forma confiable que impida que los balances, a través de la incorporación de un valor teórico, ¿sí?, sobre lo que vale el capital intelectual del ente, ¿sí?, puedan fraguar un balance, ¿sí? Realmente el capital intelectual es el know-how. ¿Qué es el know-how? Es saber cómo hacer algo, ¿sí? Es lo que le da valor a lo que se conoce como recursos humanos, ¿sí? No es lo mismo tener en mi estudio un contador o una contadora que hace 5 años está trabajando, que ya sabe todo, que tiene un capital intelectual, que si se va este contador o contadora y viene uno nuevo, hay un periodo en donde el estudio se va a ver resentido, ¿sí? ¿Y quién puede darle valor a eso? Bueno, si algún día alguien me viene y me compra el estudio en marcha, bueno, ahí el valor de ese estudio, de esa empresa en marcha, ¿sí?, o valor de hacienda o de valor de empresa en funcionamiento, lo voy a conocer en función de cuánto es lo que me paguen por ese estudio, con esos clientes y con un personal que ya está capacitado y en permanente funcionamiento. No es lo mismo poner un estudio nuevo que tener un estudio que ya está funcionando.
A su vez, una empresa se mueve por las decisiones que toman ciertas personas llamadas administradores. Esto lo tienen que haber visto ustedes en administración y saben que administración conlleva el cumplimiento de las siguientes funciones básicas: planear, organizar, controlar y comunicar. Siendo la de controlar una función muy importante y es de la que nosotros nos vamos a valer en este curso. Es decir, que estamos tomando ya herramientas estamos hablando de administración de empresas, que es una materia que ustedes han tenido. ¿Por qué es esto? Porque no solamente controla el auditor. A una empresa le va a ir muy mal si el único que controla es el contador, el auditor que va semanalmente o mensualmente a verla. Sin duda que le va a ir muy mal. El control es una tarea que atañe no solamente al auditor externo, sino también a todas y cada una de las personas o miembros de la empresa. Todos tienen que estar en condiciones de controlarse a sí mismos y de controlar a los demás. Sin que esto de controlar a los demás suponga la idea de que voy a ser un, entre comillas, buchón, mal compañero. No, yo tengo que tener en cuenta que yo controlo a los demás porque el mal desempeño de un compañero puede afectar mi propio desempeño. ¿Y por qué me controla a mí mismo? Porque yo sé que lo que yo haga mal perjudica a los que vienen después. El control nace de la misma concepción o de la misma concepción de empresa como organización o como un todo. Todas las personas que intervienen en una empresa, desde el nivel más alto al nivel más bajo, tienen que estar en condiciones de controlarse a sí mismos y de controlar a los demás. Si no, ahí vienen lo que se conocen como resultados no deseados. ¿Cuáles serían los resultados no deseados? A ver, abro un espacio para que ustedes hagan una aportación. Disculpe, cuando dice resultado no deseado, ¿se refiere a algún proceso de la empresa? No entendí bien. ¿Qué sería un resultado no deseado? Por ejemplo, que la empresa plantee un objetivo y ese objetivo no se cumpla. Eso es un resultado no deseado. Puede ser no cumplir con la demanda. Claro, no poder cumplir con la cantidad de productos para satisfacer la demanda y que esta demanda, que esta gente que venía a comprar mis productos al no encontrarlo en mi empresa, lo vayan a buscar en otra empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sector compras no definió adecuadamente, por ejemplo, el punto de repedido, que es el momento en el que el nivel de stock define que yo tengo que pedirle a mi propio proveedor que me mande una nueva partida de mercadería para que el stock no se vacíe y yo pueda atender la demanda de las personas, de los clientes que vienen a requerir mis productos. O sea, porque se quedó dormido, entre comillas, el sector compras, yo perdí de vender y ese cliente puede ir a otra empresa y buscarlo ahí y se fideliza con la otra empresa y me abandona a mí. Por eso yo tengo que tener en cuenta una cosa. Todo buen sistema de control tiene una definición de objetivos previa, ¿sí?, que no forma parte del sistema de control, pero sí forma parte del sistema de control la determinación e identificación de los riesgos que hacen peligrar el cumplimiento de los objetivos, la determinación de las actividades de control que el ente realiza para que esos riesgos se vean mitigados o disminuidos. ¿Sí? Si yo, bueno, tengo este problema de la falta, puedo tener el problema del desabastecimiento de los productos que yo vendo, sería un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el proveedor también es medio lento, entonces a mí, ¿cuál sería la actividad de control? Bueno, definir un punto de pedido, ¿sí?, que con el suficiente nivel de stock y tiempo que me permita
recibir las nuevas partidas de producto sin suspender o postergar ventas que yo pudiera hacer. Entonces el sistema, cargaría en el sistema de la empresa de gestión una alerta que me diga que tengo que hacer la compra en este momento, o que tengo que iniciar un proceso de compra en este momento de manera tal de que el stock se mantenga debidamente nutrido de los productos que yo vendo. Bien, vamos a ver los tipos de control que tenemos. Tenemos controles correctivos. ¿Qué son los controles correctivos? Son los que determinan desvíos, ¿sí? Que podría haber entre un determinado proceso, como debería ser, y como ese proceso es en la realidad. Y a su vez decide qué tipo de acción hay que hacer sobre esos procesos para que los mismos recuperen su condición previamente definida. ¿Mm? Dice, influyen en su estructura, en los controles correctivos, los elementos necesarios para efectuar la medición de los desvíos que se pueden producir como consecuencia del sistema operante que se controla e informar sobre ellos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los controles no correctivos? Bueno, son aquellos que no influyen en la estructura de la medición, información de los desvíos que se puede producir como consecuencia de la actividad que desarrolla el ente. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo para ustedes de control correctivo? ¿Cuál sería un ejemplo para ustedes de control correctivo? Ahí en ese caso el control de stock, por ejemplo, puede ser un control correctivo. Bien, por ejemplo, controlar si una suma está correcta. ¿Sí? Sería, por ejemplo, un ejemplo de control correctivo. Cruzar. Un arqueo de caja también podría ser un correctivo. Ese sería, bueno, por supuesto, también sería un control correctivo, ¿sí? Porque vos querías ver si la suma que dice que está en la caja en el saldo de la cuenta coincide con la suma de dinero que efectivamente hay en la caja. ¿Mm? ¿Y cuáles son los controles no correctivos? Por ejemplo, los controles no correctivos podrían ser preventivos. Una alarma en un depósito es un control no correctivo, o sea, ya sería un control preventivo. ¿Por qué? Porque yo pongo la alarma en el depósito, ¿para qué, por ejemplo? Para robos, siniestros. Para evitar que nos tomen las cosas. Que pueden ocurrir en la estructura de la empresa. Claro, claro, exactamente. Hechos fortuitos, digamos, que pueden producir. ¿Cómo? Disculpen. Hechos fortuitos que pueden producirse en la empresa. Sí, no le entiendo. Ahí se me produce una distorsión. No sé si anda mal ahí, ¿me escucha bien? Sí, ahí como que se va un poco las palabras que dice. Te da como, es como que está difusa la voz, ¿sí? Es como que se esfuma, no me sale la palabra, porque como metálico me sale lo que habla. Bueno, ¿y qué son los controles retroalimentados? Bueno, dice que son aquellos en los que la medición de la actividad del sistema que se controla se efectúa comparando los resultados producidos por el sistema con los objetivos previamente establecidos para la actividad. ¿Sí? Los desvíos se miden e informan después que ellos han sucedido. El control actúa luego que los hechos se han consumado. ¿Cuál sería un ejemplo de control retroalimentado?
Que una vez que nos faltó la demanda para entregarle a nuestros clientes, nosotros ahí notificarle al sector compras y que prevé Eso mantener será un control correctivo. Eso sería un control correctivo. El control presupuestario, por ejemplo, en la administración pública, comparar lo que se asignó de crédito a cada partida con lo que efectivamente se ejecutó. Ah, perfecto, profesor. El control, Pero eso se haría una vez que ya se ejecutó, ya es un hecho consumado. Es una autopsia del control. ¿Sí? Es algo que ya pasó. Ese es un control retroalimentado. Profe, en el caso nosotros que en gestión y costos veíamos los desvíos, por ejemplo, de materia prima, de mano de obra, que al final se controlaban para ver las causas de esos desvíos. ¿Eso sería un tipo de control retroalimentados? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿De vuelta? Que en gestión y costos veíamos las causas de los desvíos de materia prima, mano de obra y de los CIF. Ah, ¿Eso sería un control retroalimentado? claro, ese es retroalimentado. Y prealimentado sería que son aquellos en los que la medición del sistema se controla, se efectúa comparando los resultados que se espera, que es el presupuesto, con los objetivos previamente establecidos. ¿Sí? Dice, los desvíos resultantes son proyectados por lo que la acción correctiva se tomará para evitar que talos desvíos sucedan en la práctica o minimizar su importancia. Por ejemplo, si yo, ¿cuál sería el caso de ese control prealimentado? Bueno, si yo quiero captar nuevos clientes, ¿sí? O captar demanda, digamos, o demanda de clientes que aún no se han fidelizado con mi empresa, este control prealimentado sería comparar si el presupuesto que ha diseñado la gerencia del ente está acorde con ese objetivo. Es decir, si la cantidad de la compra prevista de mercadería para este ejercicio puede, por ejemplo, respaldar el objetivo de ganar mercado que ha definido el ente. Si, por ejemplo, yo quiero como objetivo fidelizar a los empleados porque yo los valoro en la empresa, bueno, yo tengo que ver si el presupuesto de remuneraciones que ha diseñado la administración del ente me va a permitir responder a las pretensiones económicas de estos empleados y si tiene también, por ejemplo, en cuenta todos los aumentos de sueldo que se estima que realizará el sindicato o lo que sean los convenios colectivos de trabajo que se suscriban. Es decir, que si yo quiero fidelizar a los empleados, pero pongo un tope en los sueldos que no me va a permitir atender las pretensiones económicas, ¿qué es lo que posiblemente pase? Que estos empleados, por más valiosos que sean, al ver que yo no los retribuyo convenientemente, ¿sí? Se vayan a otra empresa o a un competidor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí sería comparar el presupuesto con el objetivo previamente establecido, si el presupuesto está acorde a los objetivos previamente establecidos. Por ejemplo, la administración pública es uno de los casos en donde el presupuesto realmente nunca acompaña las decisiones, los objetivos de gobierno. ¿Por qué? Porque siempre se dice, vamos a controlar el gasto público, pero pasan, y entonces hacen unas partidas de presupuesto que cubren 2 o 3 meses, y en el cuarto mes ya están pidiendo incremento de partida. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de su oportunidad, está el control preventivo, que es aquel que tiene lugar antes que se consume el hecho. El control concomitante, que es el que se realiza al mismo o simultáneamente con la acción que es objeto del control. Y el control posterior, que es el que tiene lugar una vez que pasaron las cosas. ¿Cuál será el control preventivo? Por ejemplo, va a la gerencia del banco y antes de otorgarle al crédito a una persona,
se piden todos los papeles necesarios para ver si esa persona lo puede pagar. El control concomitante realmente es muy difícil de percibirlo, tendría que tener lugar en el mismo instante que se produce el hecho, o sea, en el caso del otorgamiento del crédito, prácticamente el control concomitante tendría lugar al mismo momento que el control preventivo. ¿Saben cómo sería un control concomitante? Entregarle o pedir el mismo día, ¿sí?, que se le da el dinero a esta persona, ¿sí?, verificar que las condiciones previamente analizadas en oportunidad del control preventivo continúan, es decir, que esta persona siga teniendo la misma capacidad de pago que se analizó en el momento de decidir otorgarle o no otorgarle el crédito. Y el control posterior es cuando vos ves realmente si la persona otorgó, a la persona a la que vos otorgando el crédito, pagó o no pagó, pudo cumplir o no pudo cumplir con el compromiso. Pero aquí ya está dada la plata. Acá en este caso lo que vos podrías hacer nada más es informar que se otorgó mal la línea, ese crédito a esa persona. Pero ya el crédito está entregado y la incobrabilidad también se ha hecho presente. Profe, Sí. ¿podría ser un ejemplo que lo que dijo usted respecto a los préstamos cuando se dan la mitad del préstamo y pues hace el control, se controla si se ha cumplido con la parte del proyecto? Ahí podría ser un control concomitante. Y luego se sigue ¿Cómo sería? el desembolso final. ¿Cómo sería? Disculpen. Nosotros presentamos, Sí. entonces nos aprueban el proyecto, nos dan la plata para esa inversión inicial, luego nosotros presentamos, digamos, cuáles fueron los avances, Y ahí ves si te dan la plata. y los controlan. Perfecto. Y nos dan. Sí, pero ahí sería Claro. preventivo también, porque lo haces antes de que te paguen. Lo harían al control antes de que te paguen. Es muy difícil te paguen el certificado de obra. Antes que te paguen el certificado de obra, te están viendo si lo que has ejecutado está acorde al presupuesto o a lo previamente definido. Ahí ya también sería algo como preventivo. ¿Entendés? ¿Me entendés o no? Claro, sí. Bien. En todo sistema de control hay Sí, cuatro elementos. entendí. Una característica o condición del sistema que debe ser medida, como por ejemplo, ver si me contratan para ver si las declaraciones juradas de IVA de un determinado año han sido debidamente confeccionadas. 2. Un artefacto o método sensor para medir las características o condiciones controladas. Bueno, ¿qué tiene que hacer una persona que va a controlar una declaración jurada de IVA para ver si está debidamente confeccionada esa declaración jurada de IVA? ¿Cuál sería acá el sensor que me diría a mí que no está bien controlada o que no está bien confeccionada o que sí está bien confeccionada? ¿Cuál sería? La ley de IVA. Yo puedo saber si una declaración jurada de IVA está bien confeccionada si se confeccionó de acuerdo con la ley de IVA. Yo puedo saber si los estados contables de una empresa están bien confeccionados si está conforme normas contables profesionales argentinas o normas internacionales de información financiera. Es el parámetro, este grupo punto 2, es el parámetro contra el cual yo comparo lo que estoy controlando para ver si esa cosa que estoy controlando está bien o está mal. Punto 3. Un grupo, unidad o equipo de control que compara los datos medidos con el rendimiento esperado o los datos medidos con este parámetro o rendimiento esperado. ¿Cuál sería eso? El equipo de auditores. Y un grupo o mecanismo activador que es capaz de producir un cambio en el sistema operante, o sea, realizar la acción correctiva. Yo controlo la existencia el rubro bienes de cambio, que esté de acuerdo con normas contables profesionales.
Como auditor hago un inventario, detecto que no se ha costeado una partida de mercadería que ha sido vendida, con lo cual tengo menos mercadería en el stock que la que realmente me dice en la cuenta. Entonces yo le indico a quien me ha contratado que tiene que hacer un asiento de costear esa venta. No voy a ser yo el que haga el asiento. Yo como auditor propongo el ajuste y quien lo tiene que hacer es el ente. Ese sería el punto 4. La administración o dirección del ente es la que tiene que tomar las medidas correctivas de aquellas cuestiones detectadas por la auditoría. En cuanto a la independencia del control, tenemos dos categorías, de secuencia cerrada y de secuencia abierta. De secuencia cerrada es aquel en que todos los elementos pertenecen al sistema operante. ¿Sí? Es decir, que no existe independencia de control ya que depende de la misma jerarquía o autoridad que conduce el sistema que está regulando. Es como cuando, por ejemplo, es el mismo personal de la empresa el que efectúa la tarea de control. Es el departamento de auditoría interna la que desempeña la actividad de control. Ese departamento de auditoría depende de la empresa, pero para poder controlar tiene que ser ajeno al sector o al proceso que está controlando. No puede ser juez y parte. Y de secuencia abierta, ¿sí? Es aquel en que el grupo de control no pertenece al sistema que se regula. ¿Sí? El grupo de control es independiente del sistema operante. En cuanto a la economicidad del control, más allá de lo que ustedes pueden leer acá, hay un principio básico. El costo de una actividad de control no puede ser superior a los beneficios que se esperan de ella. ¿Sí? Es muy lindo hacer un mapeo de todos los riesgos que pueden hacer peligrar el cumplimiento de mis objetivos. Pero los riesgos son muchos y los recursos para enfrentarlos son escasos. Por lo tanto, hay que hacer un mapeo de riesgo y solamente apuntar o dedicarse a aquellos riesgos que, en función de su probabilidad de ocurrencia y de su impacto, sean los de más urgente atención. ¿Sí? Y las actividades de control que yo pueda diseñar, ¿sí? Tienen que ser actividades que económicamente me convienen. ¿Sí? No voy a, si yo vendo lingotes de oro, obviamente que el costo de lo que yo, el riesgo de lo que yo puedo perder es grande, o no lingotes de oro, nadie vende lingotes de oro, pero si yo vendo joyas preciosas, piedras preciosas, vendo joyas, obviamente esos son productos fácilmente sustraíbles, son productos muy costosos, y bueno, tener un guardia en la puerta todos los días, las 24 horas, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero controlar es más costoso que lo que yo estoy erogando para que lo controle. ¿Sí? Tal vez, por el tipo de producto que yo vendo, podría hacer un mixto entre controles físicos a través de una persona combinado con alarma, por ejemplo. Alarma que es una actividad disuasiva, una alarma que está ahí disuade a alguien que quiera entrar. Dice que el principio de economicidad conduce frecuentemente a la idea de que el control actúe en forma selectiva. Claro, yo no me puedo poner a controlar todas las facturas de venta que ha hecho la empresa en un año, porque así lo podría hacer, me lo pueden pagar también, pero el resultado de esa actividad de control o de esa auditoría sería inoportuno, sería extemporáneo. ¿Cuánto tiempo me puede llevar el contrato a la venta que hace una empresa en el año? Entonces, tal vez yo me vea obligado a trabajar con lo que se conoce como muestras.
La auditoría de sistemas, no de sistema informático, sino de los sistemas que estamos viendo, de las organizaciones como sistema, ha sido definida como la revisión sistemática y organizada de los sistemas en funcionamiento para ver si en estos se verifican las propiedades de vigencia de los objetivos planeados para los mismos, concordancia del diseño del sistema con los objetivos previamente planeados, permanencia del sistema y eficiencia del sistema. Acá ya vamos a ver diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. Bueno, la auditoría como sistema de control podemos decir que es un control correctivo, propone ajustes, retroalimentado, ¿sí? Retroalimentado quiere decir compara lo que se hizo con lo que se debía hacer, y posterior. El auditor es el grupo de control que compara los objetivos definidos por el sistema con los resultados que este produce y los informa al grupo activante, que es quien contrata al auditor. La auditoría también es un control selectivo, se realiza mediante muestras. No es necesario ver la totalidad de los resultados producidos por el sistema para obtener una conclusión sobre el funcionamiento del mismo. Y así las normas de auditoría lo establecen. La auditoría también es un control de secuencia abierta porque el grupo de control no pertenece al sistema operante o al sistema que se está controlando, sino que es independiente de él. Con lo cual que podemos decir que una auditoría es un control correctivo, retroalimentado, posterior, independiente y generalmente selectivo del sistema. La auditoría, el departamento auditoría interna de un ente podría dar la impresión de que sea un control de secuencia cerrada, pero veamos una cosa, la auditoría interna de un ente, ¿sí? Si bien depende de la gerencia y no cumple con el requisito de ser independiente del ente al cual pertenece, sí tiene que cumplir con el requisito de que no debe pertenecer al área o al proceso que se está controlando, porque si no se estaría controlando a sí mismo. No es la idea de auditoría. Sí es la idea de control, pero la auditoría es solo un tipo de control que tiene todas estas características que están acá abajo. Control correctivo, retroalimentado, posterior, independiente y generalmente selectivo del sistema. Porque también puedo yo ver, por la envergadura del cliente, puedo llegar a controlar todas las operaciones. Tal vez un cliente que ha hecho 3 operaciones de venta en el año y bueno, ahí sí voy a poder controlar todo. En función de que sea la materia, objeto de la actividad de la auditoría, puede haber una auditoría interna, una auditoría operativa y una auditoría externa. En auditoría de la Facultad de Catamarca vamos a dedicarnos únicamente a la auditoría externa, no únicamente, como principal objetivo es ver la auditoría externa de estados contables. Pero vamos a ver también en qué consiste una auditoría interna o una auditoría operativa. Y ya más adelante vamos a dar una clase sobre lo que se entiende como auditoría interna. Pero nosotros vamos a apuntar a lo que es la auditoría externa. ¿Profe? Sí. Hay una consulta de un compañero en el chat Sí. que dice, profe, cuando habla, a ver, hola, profe, cuando habla selectivo del sistema, ¿hace referencia a seleccionar el área que vamos a auditar? Seleccionar el área que vas a auditar, seleccionar qué partes de esa área vas a auditar, qué operaciones de esa área vas a auditar. Por ejemplo, vos querés ver cómo funciona el área de compras de un ente. Bueno, una de las funciones del área de compra es ver cómo compra. ¿Está claro? Y contratar cómo compra, cómo debió o con cómo debió comprar. ¿Dónde están los pasos que tiene que seguir una determinada área de compras para efectuar una compra? En el manual de procedimientos del ente. El manual de procedimientos del ente dice cómo se tiene que efectuar una compra de materia prima, por ejemplo. Se tiene que iniciar el proceso cuando, por ejemplo, el nivel de stock es de tantas unidades,
se tiene, o cuando alcanza el punto repetido, se tienen que pedir 3 presupuestos, se tiene que elegir no solamente el más barato, sino el que la combinación exacta, la combinación perfecta entre calidad y precio. Por ejemplo, puede decir, le damos preeminencia o preferencia a los productos nacionales por sobre los importados. Bueno, y entonces, ¿qué haría el auditor si va a controlar ese sector? Bueno, podría pedir una muestra de las últimas 30 operaciones de compra que ha hecho el sector, para ver si esas operaciones se ajustan a lo que debió hacerse. ¿Entendés? O de las compras realizadas en los últimos 30 días, elige 10. Y contra esas 10. Y en base a cómo le vaya con esas 10, define si el sector funcionó o no funcionó correctamente. A eso habla sobre control selectivo. Las preguntas prefiero que me las hagan así, no por el chat, porque yo no estoy viendo el chat. Estoy viendo mi pantalla. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, está claro. Vamos a ver qué es la auditoría interna. Es una función de evaluación independiente establecida en una organización para la revisión de sus actividades como un servicio a la dirección a la cual reporta, ¿verdad? Es un control que funciona, midiendo y evaluando la confiabilidad y eficacia del sistema de control interno de la entidad con miras a lograr su mejoramiento. Y aparece acá un concepto muy importante que es sistema de control interno, que ya van a ver qué es. Sus funciones principales son revisión de las operaciones para verificar su concordancia con las políticas y procedimientos establecidos por la organización. Es lo que dijimos el ejemplo recién de controlar las operaciones de compra que ha realizado un determinado sector compra de la empresa. Control de los activos a través de los registros y comprobaciones físicas. ¿Sí? Ver, por ejemplo, hacer un inventario y ver si los bienes de uso, por ejemplo, un inventario de bienes de uso y ver si todos los bienes de uso que dice el sistema que tiene que haber realmente existen. Revisión de las políticas y procedimientos de la organización con miras a efectuar o a evaluar su efectividad. Es ver si las políticas y procedimientos que diseñó el ente son acordes a los objetivos previamente definidos. Y la revisión de la concordancia entre los procedimientos contables implementados por el ente y las normas contables vigentes. Es decir, que si un ente decide registrar las operaciones por percibido, es decir, registra las compras cuando se pagan, registra la venta cuando se cobran, no estaría actuando conforme con las normas contables vigentes que exigen que las operaciones se registren por lo devengado. Las ventas cuando efectivamente se realizaron, las compras cuando efectivamente se realizaron, se produce la tradición, independientemente de cuándo estas ventas se cobraron o de cuándo estas compras se pagaron. ¿Sí? La auditoría operativa, buenísimo, es un tipo de auditoría, ¿sí?, que podría ser tanto externa como interna, pero tiene como fin no verificar si se cumplen los procesos o se registran las operaciones conforme las normas contables, sino ver la eficacia y eficiencia de los resultados, con referencia a las metas fijadas, los recursos humanos y financieros, los materiales empleados, la organización, utilización y coordinación de dichos recursos y los controles establecidos sobre dicha gestión. ¿Cuál sería el mejor ejemplo de esto? Si esta área de compra necesita iniciar 3 veces el proceso de compra hasta que este proceso de compra se ejecuta correctamente, bueno, no está siendo para nada eficiente. ¿Sí? Si yo necesito hacer 3 veces la declaración jurada para hacerla bien, no estoy siendo nada eficiente. Si yo tengo que cursar 3 años de auditoría para aprobarlo, no estoy siendo nada eficiente.
Auditoría externa de estados contables. Bueno, la auditoría externa de estados contables nace de la necesidad que tiene un ente de saber, ¿sí? Por un lado, la necesidad del ente, ¿verdad?, de saber si la información que preparó refleja, ¿sí?, todo lo que son el patrimonio del ente, los activos, los pasivos del ente, refleja los resultados económicos del ente, ¿sí? Es decir, si la información que genera el ente refleja la realidad del ente. ¿Qué realidad? La realidad patrimonial, económica y financiera del ente. Y por otro lado, y esta es la necesidad de que el control, ¿sí?, sea de secuencia abierta, es decir, que sea efectuado por una persona independiente del ente, está la necesidad, ¿sí?, de las personas que están ajenas al ente, pero que tienen intereses sobre el ente. Por ejemplo, un banco. Un banco, para saber si el ente, para otorgar un préstamo al ente, tiene que saber si este ente está en condiciones de devolver ese préstamo. Entonces, por ejemplo, le pide al ente que le traiga los estados contables. Y el ente le trae los estados contables sin auditoría. ¿Cómo sabe este banco si esos estados contables son fidedignos, son fieles o respetan la realidad o reflejan la realidad del ente? Me dicen, bueno, el banco controla, hace una auditoría sobre el ente. Bueno, en este caso, el banco estaría, si manda a los auditores para evaluar la información que tiene el balance, no estaría siendo económico en su tarea de control, porque realmente manda un equipo de auditores a auditar una empresa para ver si le otorga un crédito, sería poco más que poco rentable para el banco. Entonces, esta necesidad de información confiable que tiene la dirección del ente y la información confiable que requieren usuarios externos al ente, pero interesados en la actividad del ente, proveedores actuales y potenciales, inversores actuales y potenciales, que son a quienes apuntan las normas contables como usuarios tipo, ¿sí?, es que hasta la presencia del auditor, que siendo una persona independiente de quien genera la información contable y a su vez independiente de los usuarios tipos de esa información contable, bueno, esa condición de independencia entre ambas partes interesadas en la información que prepara el ente, bueno, le permite, a través de su tarea de auditoría, emitir un informe que se supone que debería ser objetivo y que se supone que debería ser independiente, ¿sí? Objetivo quiere decir que sea libre de influencias que pudieran condicionar su opinión. E independiente dice que es ajeno a quien genera la información y ajeno a quien está interesado en la confiabilidad de esa información. Nosotros vamos a ver casi en el 99% de la materia de auditoría externa de estados contables. Es decir, la auditoría que realiza un contador público matriculado, ¿sí?, sobre los estados contables de un ente, con la finalidad de emitir un informe donde que contenga una opinión sobre si los estados contables objeto de la auditoría reflejan la situación patrimonial, económica y financiera que tiene el ente. Para lo cual, la auditoría va a estar orientada a probar las siguientes características de la información, o los siguientes atributos de la información. Que la información que contenga los estados contables sea íntegra, es decir, que esté todo. Que no falte nada. Que sea válida. Que lo que esté registrado corresponda con el ente, o se corresponda con el ente. El registro, y bueno, la calidad del registro, no puedo poner un aire acondicionado como mueble útil, porque un aire acondicionado es la instalación. No puede estar como producción en proceso una partida de productos que ya está terminada. No puedo poner como deudores por venta una cuenta a cobrar vencida, porque esa ya es morosa, no es deudor por venta. Corte, no puedo registrar en este ejercicio una venta
cuya mercadería yo entregué el ejercicio siguiente, porque la tradición que la entrega de la mercadería del vendedor al comprador es la que configura o la que indica si se configuró o no la venta. No puedo poner como del ejercicio siguiente una venta de mercadería que yo realicé este año y yo ya entregué la mercadería, motivado únicamente por querer pagar menos impuestos, decir, no, ya pago mucho, pasemos esta venta para el año que viene. Si ya está entregada la mercadería, y bueno, ya está entregada, ya es venta de este año. Bueno, pero vos tenés que entender, vos sos mi amigo. No. Entonces, si vos sos mi amigo, no podés ser auditor porque ya no cumplís la condición de independencia. Las mercaderías, por ejemplo, tienen que estar evaluadas a costo de reposición del cierre, no a costo de compra. ¿Por qué? Porque así se establecen las normas contables. Entonces, ahí estaría cumpliendo la condición de evaluación. Y de exposición, ¿sí? No puedo poner un saldo en descubierto en el banco como activo. Eso es como pasivo, es pasivo dentro del préstamo. ¿Está claro o no? Sí, profesor. Vamos a cerrar la definición de auditoría externa. La auditoría externa de estados contables para ser presentado a terceros podría ser conceptualizada como la función independiente de control retroalimentado y generalmente selectivo de los estados contables de un ente que compara si las transacciones y el patrimonio incluido en ellos coinciden con la realidad y con las normas contables y comunica los desvíos existentes a través de su informe. Es lo que estuvimos hablando. Bueno, vamos a ver un concepto muy importante, que es el sistema de control interno. ¿Qué es el control interno? Bueno, durante muchos años, la profesión, los empresarios, estuvieron debatiendo sobre qué se entendía por control interno. Había muchas concepciones sobre el control interno. Bueno, y hasta que en el año 92, con el trabajo conjunto de profesionales en la materia, empresarios, inversores, etcétera, etcétera, se emitió lo que se conoce como informe COSO, que es el Comité de Organizaciones Esponsoreadas de la Tradeway Commission, ¿sí? De la Comisión de Tradeway en Estados Unidos. Este informe COSO, ¿sí? Contiene la conceptualización de lo que se conoce hoy por hoy como control interno. Si bien este informe COSO ha sido modificado y ha sido objeto de modificaciones o de incorporación o de actualizaciones, ¿sí? Porque el mundo de los negocios así lo ha requerido, vamos a tomar el concepto madre de control interno, que tiene la primera versión del informe COSO y es la que actualmente se está utilizando. Yo les quería decir una cosa. ¿Se acuerdan? Es bibliografía de la materia, por más que no esté en los libros, la lectura de la resolución técnica 37 de la FACSE. La FACSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. La resolución técnica 37 de la FACSE es la que contiene las normas de auditoría, de revisión, de otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados que regulan la profesión contable. La RT 37 tienen que leerla toda la semana, se puede decir. Yo sé que no van a poder, pero al inicio de la materia la tienen que leer
completamente como primera cosa. Y después siguen con los libros. ¿Sí? La resolución técnica de la FACSE es como la hijita menor, ¿sí?, de las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Las normas internacionales de auditoría las emite el IASB. El IASB es IAASB, ¿sí?, que es la Junta de Normas de Auditoría y Aseguramiento, que depende de la Federación Internacional de Contadores, BOIFAC. Las NIAS se aplican para aquellos estados contables auditados o confeccionados, perdón, con normas internacionales de información financiera. Pero en nuestro país únicamente tienen que aplicar esas normas internacionales de información financiera los entes de interés público, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los entes que cotizan en bolsa. Esos entes preparan sus estados contables conforme NIF, normas internacionales de información financiera. Y los auditores de esos estados contables tienen que auditarlo a los mismos conforme las NIA, normas internacionales de auditoría. Eso aproximadamente son el 5% de las empresas de nuestro país. En nuestro país pasa al revés de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es poco más que un pecado que una empresa no cotice en bolsa. Cualquier empresa cotiza en bolsa en Estados Unidos. Acá no, es al revés. Acá en nuestro país el 5% cotiza en bolsa y el 95%, por más grande que sea, no cotiza en bolsa. Y por lo tanto se tiene que aplicar para confeccionar los estados contables, no las normas internacionales de información financiera, ¿sí?, que emite el IASB, que depende de la IFAC, sino que tienen que aplicar para confeccionar sus estados contables las resoluciones técnicas de la FACSE. Resolución técnica de la FACSE 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 si es una cooperativa, ¿sí? La 25 que modifica la 11, la resolución técnica 48, la resolución técnica, ya se me da la cabeza toda, la 45, la 46, perdón, que es la de las normas de contabilidad agropecuaria que modifica la 22. Bueno, esas entes que no cotizan en bolsa tienen que confeccionar sus estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales de la FACSE. Y a su vez, los auditores de esos estados contables, tienen que auditarlos no con NIA, sino con la hijita menor de la NIA, que es la resolución técnica 37 de la FACSE. Las NIA toman el concepto de control interno que manejan del informe COSO y al hacer la resolución técnica 37 de la FACSE, una hijita menor de la NIA, se podría decir que también el concepto de control interno en el cual se basan la resolución técnica 37 es también el definido o el utilizado por la NIA, que es el que establece el informe COSO. Está subido al campus de la materia y que ustedes lo pueden descargar para lectura. ¿Sí? Yo sé que ahí sería mucho. Yo del informe COSO les pido que sepan lo que vamos a ver ahora. Bien, la NIA 315 define el control interno como un proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la confiabilidad de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, eficacia y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. ¿Qué podemos nosotros resaltar de esta definición? Fíjense que el control interno tiene que ser primero implementado y mantenido por el personal, los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal. No habla del auditor, habla que todos los que forman parte del ente están involucrados en el control interno. Que solamente puede otorgar una seguridad razonable, no una seguridad total.
¿sí? Por más bien diseñado que esté un sistema de control interno, no podemos decir que va a dar seguridad total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se podían poner de acuerdo, ¿sí?, el sector control de calidad y el sector producción, de no informar las fallas en la materia prima que se ha utilizado para producir los productos que comercializa el ente. ¿Sí? Entonces hay una colusión entre dos partes de sectores, ¿sí?, que son independientes, pero que están relacionados, que se ponen de acuerdo para burlar el control interno. O podría ser la misma dirección, alta dirección del ente, la que decida burlar el control interno, no aplicarlo, omitirlo. Entonces, por más que esté bien diseñado, ¿sí?, podría pasar que no decidan no aplicarlo, omitirlo, ignorarlo. Por eso solamente habla de seguridad razonable, que apunta a 3 objetivos. La confiabilidad de la información financiera, es decir, que la información financiera cumpla con los atributos de integridad, validez, registro, corte, ¿sí?, evaluación, exposición, y yo podría agregar el concepto de oportunidad también. Oportunidad, es decir, que llegue a tiempo para que se tomen decisiones y puedan ser a tiempo, que permitan prevenir algún tipo de problema que tenga la empresa. ¿De qué sirve un buen balance si me lo entregan 12 meses después? ¿Cómo va a saber el empresario si realmente si necesitaba un préstamo en algún momento del año para pagar los sueldos? Si su empresa estaba a punto de quebrar, ¿cómo puede ser útil un balance que no le permite a un empresario anticiparse de un problema que podría tener? ¿Qué es la eficacia y eficiencia de las operaciones? La eficacia hace a que se cumpla o no con el objetivo. Y la eficiencia es que este objetivo se cumpla de la mejor manera. Bueno, presentar una declaración jurada, ¿sí?, a tiempo, antes del vencimiento, podría decirse que es ser eficaz. Pero si has tenido que controlar y corregirla 3 veces, ya no está siendo eficiente. ¿Sí? Y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, cumplir las leyes impositivas, cumplir las leyes de responsabilidad social empresaria, es decir, por ejemplo, la empresa no tendría que contaminar, no tendría que producir ruidos molestos, no debería afectar al entorno en el cual está inserto. ¿Y qué sería ser efectivo? ¿Qué sería ser efectivo? ¿Qué sería ser efectivo? Ser efectivo, ¿sí?, va de la mano del siguiente concepto. Por ejemplo, el gobierno establece la asignación universal por hijo. Bien, esta asignación universal por hijo llega a todas las personas. Está siendo eficaz, ¿sí? Pero para cobrar esa asignación universal por hijo, tiene que dedicarse todos los días a pagar o tiene que mandar una determinada cantidad de personas, ¿sí?, o hace que las personas vayan 7 días a hacer la cola para que la puedan cobrar. Ahí ya no está siendo eficiente. Pero ponele que vos vayas al día que te toque y la cobras. Bueno, ahora, ¿cómo puedo yo evaluar si una política es efectiva? Bueno, la asignación universal por hijo está de la mano de que, por ejemplo, las personas puedan le dé comida a los hijos puedan ir a estudiar. Bueno, si cobramos la asignación universal por hijo, pero en vez de darle comida a tu hijo, te va de joda, en vez de mandarlo a tu hijo al colegio,
le da para que salga, salga a divertirse con los amigos, ¿sí? Bueno, entonces la política de ese gobierno no va a ser efectiva para nada. Llegó a la universidad la asignación a las personas, se pagó de manera eficiente, pero no cumplió ese objetivo. Todos los niños están enfermos, todos los chicos están analfabetos, entonces no está siendo efectiva la política del gobierno. ¿Eso cómo lo podés determinar? Bueno, haciendo un estudio, tomando una prueba a las personas, un examen de académico a los niños que han recibido la asignación, haciendo una muestra y haciéndole los controles médicos. ¿Cuáles son los componentes que configuran o componen un sistema de control interno? El ambiente de control, el proceso de valoración de riesgos de la entidad, la actividad de control, los sistemas de información y de comunicación diseñados por el ente y las actividades de monitoreo o seguimiento de los controles establecidos. Esto sería más o menos el sistema de control interno, que es lo que acabamos de decir, la definición y sus componentes en un ente. Bueno, tenemos que decir que el control interno debe ser un proceso continuo que fluya por toda la entidad, debe estar integrado a los procesos, no ser algo independiente, porque si no se transforma en una carga burocrática que nadie quiere cumplir. Se aplica en toda la entidad, en cada nivel, en cada unidad, en cada actividad que se realiza en la entidad, ¿sí? Tiene que ser adaptable a todas las estructuras del ente y flexible para su aplicación. Hay una cuestión muy importante que hace a la protección de los activos. Y muchos dicen que esto es un cuarto elemento del control interno y que hace a que los activos, los recursos del ente se mantengan protegidos y lejos del alcance de personas malintencionadas que lo puedan hurtar. Bueno, proteger un activo, por ejemplo, es y diseñar sistemas de actividades de control, por ejemplo, que te permitan que personas indebidas accedan a los inventarios, poner una codificación a los bienes de uso que no se pueda remover para que vos sepas dónde está cada bien de uso y quién lo tiene, en qué estado está, ¿sí? No solamente protección de hurto, sino también protección física. Si yo tengo mi almacén y tiene una gotera que cae y se inunda el almacén, no estoy protegiendo los activos. Limitaciones del control interno, que hacen que solamente pueda proveer una seguridad razonable. Fraude, informalidad, falta de cultura de control de la organización, habilidad de la gerencia para evadir los controles, fallas humanas, ya lo dijimos. Vamos a los elementos del control interno. El primer elemento de control interno, rápidamente, hace referencia al ambiente o entorno de control. ¿Qué es el ambiente o entorno de control? Básicamente se puede decir que la actitud y la aptitud que tiene el ente respecto al control interno. Actitud habla sobre acción, ¿sí? Querer ser, tener un buen sistema de control interno. Y la aptitud es ver si están dadas las condiciones para que ese sistema de control interno existe y funcione correctamente. Está muy relacionado a lo que se conoce como filosofía de control que tenga la organización. Por ejemplo, un buen ambiente de control un ente con buen ambiente de control debe tener un código de ética escrito, o al menos si no está escrito, con pautas que se conozcan, procesos y procedimientos bien documentados, una evaluación de la cultura organizacional respecto del control, ¿sí? Si se contrata gente, por ejemplo,
una política de recursos humanos que priorice personas que se interesen en mantener e implementar un buen sistema de control interno. Por ejemplo, ¿qué son la evaluación de riesgo? Pues ya dijimos, si el ente define previamente sus objetivos generales y objetivos específicos, los generales son los del ente como un todo, los específicos son los de cada sector, tiene a su vez que identificar qué riesgos hacen peligrar el cumplimiento de esos objetivos. ¿Sí? Pero el ente, este análisis de riesgo, ¿sí?, implica identificar qué factores de riesgo externos e internos me hacen a mí peligrar el cumplimiento de mis objetivos. Por ejemplo, esto podría, a su vez, repercutir en definir el impacto y probabilidad de los riesgos y atender, ¿sí?, solamente aquellos de impacto medio y alto y de probabilidad de ocurrencia alta. ¿Para qué vamos a atacar un riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia remota? Hay que hacer una matriz de riesgo y saber a qué nos enfrentamos y qué hace peligrar el cumplimiento de mis objetivos. ¿Cuáles son las actividades de control? Bueno, son aquellas actividades que el ente ha diseñado para prevenir que estos riesgos, o mitigar estos riesgos que hacen peligrar el cumplimiento de mis objetivos. Por ejemplo, si yo tengo mercadería que es fácilmente sustraíble, una actividad de control sería hacer inventarios semanales o inventarios mensuales. Si yo tengo mercadería en depósitos alejados, bueno, tal vez de la central podría ponerle alarma a los depósitos, podría poner un celador o un guardia que controle el acceso a esos depósitos. Si yo quiero identificar los riesgos, una actividad de control sería armar, por ejemplo, hacer el análisis FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Y periódicamente realizar o renovar ese análisis para ver si la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza que yo he identificado siguen siendo las mismas. Y esta evaluación de riesgo habría que hacerla también periódicamente para ver que los riesgos, no aparezcan nuevos riesgos que yo no logre atender y para ver si riesgos que existían ya no existen. Eso es una actividad de control. Un arqueo de caja es una actividad de control. Un inventario es una actividad de control. Una conciliación bancaria es una actividad de control. Una debida segregación de funciones en un sector es una actividad de control. Quien compra no tiene que ser el mismo que recibe, quien hace el control de calidad no tiene que ser el mismo que recibe, quien almacena no tiene que ser el mismo que compra. El tesorero no puede emitir la factura. Y esta actividad de control podrían ser también una clave de acceso a un sistema debidamente protegida y que sea de uso único o individual, es una actividad de control. Y estas actividades de control pueden ser de tipo preventiva o detectiva. Preventiva es, por ejemplo, evitar una clave de control que te evite que ingresen indebidamente a un sistema. Y detectiva es ver, por ejemplo, ver el mayor de una cuenta y ver si las operaciones que impactan ese mayor han sido cargadas únicamente por los usuarios autorizados. Y dentro, por ejemplo, de los horarios de trabajo. Una operación registrada un domingo a la noche, obviamente que es una operación sospechosa. Canales de información y comunicación confiable. La información debe generarse en forma oportuna del ente, en forma confiable, y también tiene que llegar a todos los sectores interesados. Eso hace a la existencia de un buen canal de comunicación. Elementos relevantes: comunicaciones de la gerencia, políticas y procedimientos, entrenamiento, código de ética, son aspectos muy importantes que definen la
el funcionamiento de este elemento del control interno llamado información y comunicación. La información tiene que ser relevante, ¿sí? Que se tiene que captar y comunicar en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, debe fluir por toda la comunicación, por toda la organización, pero ojo, solamente tienen que tener acceso a esa información las personas adecuadas. ¿Sí? Porque hay alguna cierta información que es secreta, que es reservada, que no puede llegar a cualquier mano. Y el monitoreo. Bueno, el monitoreo se refiere a que es la misma organización que tiene que diseñar procedimientos para verificar que el sistema de control interno que ha diseñado funcione correctamente. Y con todo lo que vamos viendo de lo que es el sistema de control interno, y esta actividad de monitoreo de supervisión pueden ser divididas en dos puntos. Actividades continuas de supervisión, que es la que realiza el propio personal del ente, los propios directivos del ente, que tienen que estar en condiciones de controlarse a sí mismos y de controlar a los demás. No podemos estar esperando que venga la auditora a decirme que he hecho mal las cosas. Yo mismo tengo que estar en condiciones de saber si las hice mal. Y las evaluaciones puntuales, esas sí son realizadas por los auditores, ya sean internos o externos, que son los que vienen en un determinado momento para ver si las cosas ya se han hecho. El control posterior. Mientras que las evaluaciones continuas, o las actividades continuas de control, que forman parte de este monitoreo, son los que se conocen como controles preventivos y concomitantes. Las evaluaciones puntuales, que son distintas de las actividades continuas de monitoreo, son las realizadas por los auditores. Y como auditorías que son controles ¿de qué tipo? ¿Controles de qué tipo? Dígame. ¿Las auditorías son controles de qué tipo? ¿Preventivo, concomitante o qué son? Posterior. Posterior. ¿Sí? Llegan cuando el hecho ya está consumado. Y es realizado por personal ajeno a los procesos que se controlan en el caso de la auditoría interna y ajeno al ente en el caso de la auditoría externa. Hay una cuestión más que ahora decir. Una empresa pequeña, por más pequeña que sea, no se puede decir que no tenga un sistema de control interno, que no deba tener un buen sistema de control interno. Lo que vamos a decir que en este caso, un sistema de control interno en una empresa pequeña va a ser menos formal, ¿sí? Por ejemplo, capaz que no estén, el código de ética no esté escrito, pero esté establecido, ¿sí? Siempre en forma tácita, ¿sí? Siempre en una empresa pequeña, obviamente, el requisito de integridad de la gerencia y valores éticos tiene que estar presente. No podemos pretender que porque una empresa sea pequeña va a ser una joda, la empresa va a querer, va a ser una empresa fraudulenta o una empresa que intenta engañar. Tiene que haber el mismo compromiso con la información contable que tiene que haber en una empresa grande. Tiene que haber una actitud para mantener un control interno confiable y tiene que haber una habilidad de la gerencia para controlar el negocio. Si bien en una empresa pequeña no se va a hacer presente la segregación de funciones porque el hecho de ser pequeña hace que también haya menos personal, pero fíjate que la función de dirección la cumple el mismo dueño. Entonces el mismo dueño, al estar más cerca de las operaciones, hace que, a su vez, ese control interno menos formal y esa falta de segregación de funciones, al estar el control del dueño, se ve compensada y de cierta forma el control interno puede existir y funcionar debidamente, ¿sí? Las normas de control interno y la segregación de funciones se hace cada vez más importante cuando más grande sea el ente. Cuando más chico sea el ente, ¿sí? La segregación de funciones es menor, pero el control del propio dueño compensa esa falta de supervisión, de debida segregación de función.
Y de todo esto control interno, ¿sí?, que estamos viendo, al auditor externo de estados contables le va a importar el control interno, pero con un fin. Al auditor externo de estados contables no le interesa evaluar la confiabilidad del control interno para decirle al ente si el control interno ha funcionado o no correctamente, ¿sí?, sino el auditor quiere definir la funcionalidad del control interno para, a su vez, establecer la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría que desarrolla, ¿sí? Va a analizar el control interno del ente al solo fin de planificar en forma más eficiente su trabajo, es decir, elegir los procedimientos de auditoría adecuados, aplicarlos en la oportunidad que sea adecuada y con el alcance o la extensión que corresponda a la confiabilidad del sistema de control interno del ente que está auditando. Y de cada uno de los componentes de control interno que estamos viendo, ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación, actividad de control, únicamente va a tomar aquellas características que tengan impacto en el objetivo de información financiera confiable y en menor medida en el objetivo del cumplimiento de las leyes y regulaciones que sean alcanzables al ente. Lo que poco le va a importar al auditor externo de estados contables son aquellos controles vinculados con la eficacia y eficiencia de la operación. Eso no hace a la auditoría externa de estados contables, pero sí hace a la auditoría operativa. ¿Está claro? O sea que del ambiente de control, por ejemplo, va a haber todo lo vinculado con lo que puede impactar en la información del ente, es decir, la información contable del ente. Es decir, por ejemplo, va a ver si el personal de contaduría hace cuánto que trabaja el ente, si el personal de contaduría tiene los escritorios abarrotados de papeles, si la contadora, el contador jefe de administración tiene papeles atrasados, registraciones atrasadas, si está recién incorporado, tiene experiencia. Claramente eso indica si la información puede contener errores o no. Una persona recién incorporada al ente es más probable que cometa errores que alguien que ya está trabajando hace mucho tiempo. Si en la empresa, en la administración del ente, hay personas que no son contadores, obviamente la posibilidad de que cometan errores contables es mayor que si hay una gerencia profesionalizada, ¿sí?, y con experiencia. Si al dueño del ente lo único que le importa es evadir impuestos, entonces es muy probable que no estén registradas todas las ventas o que se inventen gastos. Bueno, eso es una mala actitud ética y habla de una falta de integridad de la dirección. Bueno, de ese ambiente de control le va a importar eso. Los riesgos que va a procurar el auditor analizar son aquellos, ver si el ente sabe cuáles son los riesgos que pueden impactar en la información contable. De la actividad de control va a haber aquellos controles que sean importantes para favorecer la protección de los activos, la integridad de la información contable, la confiabilidad de la información contable, la integridad, validez, registro, corte, evaluación y exposición de las partidas. Por ejemplo, si el sistema contable del ente tiene cortes, ¿sí?, permanentes, que hace que muchas operaciones se carguen y no se procesen, entonces es llamada de atención para el auditor. Si el sistema de contable del ente produce roturas que afectan la base de datos, bueno, ese tipo de actividades de control son las que le va a interesar al auditor. Ver si el ente está atento o al tanto de aquellas cuestiones que podrían hacer peligrar la integridad de las operaciones del ente, motivada por un mal funcionamiento del control interno. ¿Y qué controles ha tomado el ente o diseñó el ente para ver que esas situaciones no se produzcan? Y si se producen, se corrijan. Bien. Bueno,
Vamos a dejar de grabar.